Bienvenidos a nuestro canal. Estamos en el epicentro de un evento que hará temblar al mundo, el asalto épico de Ucrania para liberar Crimea. 180.000 soldados están desatando un infierno. El puente de Crimea arde en ruinas. Las ciudades están envueltas en combates intensos y Putin está contra las cuerdas. Este reporte de guerra es una explosión de acción, estrategia militar y valentía que los mantendrá pegados a la pantalla. Prepárense para un viaje lleno de adrenalina al frente de batalla. Ucrania ha desplegado una fuerza imponente. 180.000 tropas de élite armadas hasta los dientes con misiles Javelin, cohetes HIMARS y drones Bayraktar TB2. Listos para aplastar cualquier resistencia. Desde Jersón y Zaporilla, 3 frentes avanzan como una tormenta imparable hacia Crimea. El general Mikhailo Zabrodsky, un genio táctico, ha entrenado a estas fuerzas en maniobras nocturnas brutales, mientras los suministros fluyen sin cesar desde Odessa, con tanques rugiendo y drones zumbando en el cielo. Esto no es una operación, es una máquina de guerra en marcha. El 10 de julio de 2025, las fuerzas especiales ucranianas dieron un golpe histórico que resonará por generaciones. Bajo la oscuridad de la noche, drones marítimos y explosivos submarinos destrozaron el puente de Crimea en el estrecho de Kerch. Las columnas del puente colapsaron en una explosión que iluminó el cielo, cortando la arteria principal de suministro rusa. Las tropas rusas en Crimea quedaron sin combustible ni municiones, atrapadas y desesperadas. Ucrania mostró al mundo que ninguna fortaleza es inexpugnable. La guerra urbana está en su apogeo. En Sebastopol, el bastión naval ruso, las tropas ucranianas han capturado las colinas circundantes, bombardeando el puerto con artillería pesada. Los barcos rusos están atrapados como ratas, sin escapatoria. En Yalta, las fuerzas especiales ucranianas han saboteado los centros de mando, cortando las comunicaciones rusas con ataques quirúrgicos. Feodosia es un campo de batalla donde drones ucranianos han reducido a cenizas los almacenes de municiones, dejando a los rusos sin recursos. Cada calle, cada esquina es un paso hacia la victoria. El ejército ruso está en un caos total. Sin suministros ni moral, las tropas de Putin se desmoronan. Intentaron enviar refuerzos, pero los sistemas antiaéreos ucranianos los barrieron como moscas. Rumores desde el Kremlin sugieren que Putin planea una retirada desesperada, pero Ucrania ha minado el estrecho de Kerch, sellando las rutas de escape. Es un jaque mate. Putin enfrenta la mayor humillación de su carrera, y sus generales no saben cómo responder al fuego ucraniano. La OTAN es el músculo detrás de Ucrania, proporcionando no solo armas, sino también inteligencia y logística. Estados Unidos ha enviado tanques Abrams y sistemas Patriot en un paquete de $10.000 millones. Reino Unido ha devastado las defensas rusas con misiles Storm Shadow, mientras Polonia y Rumania patrullan el Mar Negro, desafiando a Rusia. Jens Stoltenberg, líder de la OTAN, proclamó: "La victoria de Ucrania es la victoria de la libertad". Este apoyo convierte cada ataque ucraniano en un golpe devastador. Los ucranianos y tártaros de Crimea luchan desde dentro, con grupos de resistencia saboteando bases rusas y pasando información clave al ejército ucraniano. Cada explosión, cada acto de valentía acerca a Crimea a la libertad. Zelensky lo dijo claro: Crimea es nuestra y la recuperaremos. Este no es solo un ejército, es un pueblo entero que se levanta contra la opresión. Esta operación es un terremoto en la guerra. Si Ucrania triunfa, no solo liberará Crimea, sino que podría abrir la puerta para recuperar Donbass. Pero cuidado, Putin es un animal herido y un contraataque desesperado no está descartado. Con la OTAN respaldando a Ucrania, el mundo contiene el aliento ante este momento histórico. Crimea está a punto de renacer bajo la bandera ucraniana. Queridos espectadores, ¿este reporte los ha dejado con el corazón en la mano? Ucrania está forjando una leyenda. Suscríbanse al canal, denle like y dejen sus comentarios. ¿Qué creen que hará Putin ahora? ¿Ucrania ganará la guerra? Por favor, escriba su opinión en los comentarios. En un ataque sorpresa que ha dejado atónito al Kremlin, fuerzas aéreas ucranianas llevaron a cabo una operación devastadora sobre la mayor refinería rusa en la región del Mar Negro, afectando a la infraestructura crítica en la zona. La refinería, ubicada estratégicamente cerca del puerto de Novorossiysk, es fundamental para las exportaciones de petróleo ruso y un punto clave en la red de distribución energética del país. La ubicación de esta refinería en el Mar Negro resalta su importancia no solo económica, sino también estratégica.
ya que representa una puerta de acceso a los mercados internacionales y un pilar en la cadena de suministro de energía. En operaciones previas a este ataque, se habían reportado acumulaciones significativas de fuerzas ucranianas en áreas limítrofes, sugiriendo un cambio en la estrategia militar de Kiev hacia objetivos de alta prioridad que pudieran debilitar la infraestructura crítica del adversario. El uso de tecnología avanzada de drones y misiles guiados de precisión facilitó la ejecución exitosa de la misión, lo que indica una evolución en la capacidad operativa de las fuerzas ucranianas. Los sistemas de defensa aérea rusos, aunque robustos, fueron incapaces de interceptar la totalidad de los proyectiles, reflejando una vulnerabilidad inesperada en su red de defensa. El impacto del ataque no se limita a la destrucción física de la refinería. La interrupción de las operaciones en esta instalación tiene el potencial de provocar una disrupción significativa en los suministros de petróleo, tanto a nivel nacional como internacional, afectando directamente a los mercados energéticos y a las economías dependientes del crudo ruso. Además, la proximidad de la refinería a otras instalaciones industriales y a la base naval de Novorossiysk aumenta el riesgo de un efecto dominó en la seguridad de la región. En términos de resultados del enfrentamiento, Ucrania ha logrado una ventaja táctica significativa. La capacidad de llevar a cabo con éxito un ataque de esta magnitud en territorio ruso no solo es un golpe a la infraestructura crítica del país, sino también una demostración de las crecientes capacidades militares de Ucrania. Rusia, por su parte, se encuentra en una posición defensiva, enfrentando la necesidad de reforzar sus sistemas de defensa y contrarrestar futuros ataques similares. La respuesta del Kremlin a esta agresión podría redefinir la dinámica del conflicto en el futuro cercano, ya que el ataque revela brechas estratégicas que deben ser abordadas con urgencia. Este evento marca un punto determinante en la contienda, subrayando la volatilidad y la capacidad de sorpresa que caracteriza al conflicto en la región del Mar Negro. La guerra parece entrar en una nueva fase donde la infraestructura crítica se convierte en un objetivo central, redefiniendo así las prioridades de ambos bandos. En los últimos días, la región de Kursk ha sido escenario de intensos enfrentamientos, centrando la atención mundial debido a la reciente actividad militar en el área. Kursk, situada al suroeste de Rusia y cercana a la frontera con Ucrania, tiene un importante valor estratégico por su proximidad al corredor de suministros que conecta con otras regiones clave del conflicto en el este de Ucrania. La localización de Kursk permite a las fuerzas desplegadas en la región acceder rápidamente a puntos relevantes en el conflicto, lo cual la convierte en un área crítica para ambos bandos. Recientes operaciones militares en la región han visto a las fuerzas ucranianas llevar a cabo ataques específicos contra drones rusos, utilizando tecnologías avanzadas para neutralizar amenazas aéreas. Según informes del ejército ucraniano, múltiples drones rusos fueron destruidos con una precisión significativa, lo que marca un golpe importante contra la capacidad de reconocimiento y ataque remoto de las fuerzas rusas en la región. Este esfuerzo forma parte de un operativo defensivo ucraniano más amplio, que busca impedir la utilización de drones por parte de Rusia para reconocer y atacar posiciones ucranianas. Los enfrentamientos en Kursk han obligado a Rusia a reconsiderar su estrategia de despliegue de drones en el área debido a la efectiva defensa aérea ucraniana. Se reporta que la destrucción de estos drones ha sido facilitada por innovaciones tecnológicas desarrolladas recientemente, que permiten la detección y neutralización eficaz de estos aparatos aéreos no tripulados. La eficiencia mostrada por las fuerzas ucranianas en estas operaciones ha ocasionado que las fuerzas rusas enfrenten dificultades adicionales para conseguir sus objetivos estratégicos en la región. Por otro lado, el impacto de las operaciones ucranianas en Kursk ha repercutido en otras localidades cercanas. En Belgorod, otra localidad clave en la frontera de Rusia, las defensas se han reforzado ante la posibilidad de que las tácticas ucranianas puedan replicarse en otros sectores fronterizos. Además, movimientos logísticos rusos están siendo ajustados para minimizar la exposición a futuros ataques ucranianos similares a los observados en Kursk. Como resultado de esta serie de operativos, Ucrania ha logrado una clara ventaja táctica al debilitar una parte del sistema de inteligencia y ataque ruso basado en drones. A medida que continúa el conflicto, la superioridad tecnológica en defensas antiaéreas y las tácticas de intervención rápida demostradas por Ucrania suponen un desafío considerable para la estrategia rusa. Sin embargo, el conflicto sigue en desarrollo y ambas partes continúan ajustando sus tácticas para asegurar logros territoriales y estratégicos en las regiones afectadas.
Crimea, una península de alto valor estratégico situada en el Mar Negro, ha sido un punto de conflicto internacional debido a su ubicación geográfica y su importancia militar y política. A lo largo de la historia reciente, la región ha sido objeto de reivindicaciones y disputas entre Ucrania y Rusia. Su posición geográfica permite el control del acceso marítimo a varias naciones, y es hogar de instalaciones militares clave. Recientemente se han producido intensas operaciones militares que han provocado un cambio significativo en el control territorial de Crimea. Soldados ucranianos han llevado a cabo una serie de ofensivas exitosas. Coordinaron ataques en zonas clave como Simferópol y Sebastopol, ciudades que han estado bajo fuerte influencia y presencia militar rusa. Estas operaciones se caracterizaron por el uso de inteligencia avanzada y tácticas de guerra no convencional, aprovechando el conocimiento del terreno y el apoyo de la población local. Según informes, Sebastopol, una ciudad portuaria fundamental por su base naval, fue testigo de un repliegue estratégico de las fuerzas rusas, que abandonaron sus posiciones ante el rápido avance del ejército ucraniano. Mientras tanto, las áreas circundantes de Simferópol vieron movimientos similares, con las tropas rusas retirándose para replegarse hacia posiciones más defensivas en respuesta a las incursiones efectivas ucranianas. Las recientes operaciones culminaron en una retirada desorganizada de las tropas leales a Rusia, quienes abandonaron equipamiento militar clave en su apresurada retirada del puerto y zonas adyacentes. El control aéreo y logístico superior de las fuerzas ucranianas jugó un papel decisivo en el desenlace de esta fase del conflicto. El ejército de Ucrania aseguró rápidamente las rutas de suministro y las instalaciones portuarias, consolidando su control sobre Crimea. El resultado de estos enfrentamientos indica una ventaja significativa para Ucrania, lo que implica un cambio en el equilibrio de poder en la región. Sin embargo, las fuerzas rusas, aunque en retirada, mantienen posiciones en otras áreas claves, lo que sugiere que el conflicto aún no ha llegado a su conclusión definitiva. La situación sigue siendo tensa y fluida, con continuos movimientos militares y un despliegue de recursos a lo largo de las líneas de contacto. Estos eventos han cambiado dramáticamente el paisaje geopolítico local, aumentando la presión sobre las autoridades rusas y resaltando la capacidad de resiliencia y adaptación del ejército ucraniano. La región permanece en un estado de alerta alta, con la comunidad internacional observando de cerca las implicaciones de este desarrollo en el contexto más amplio de las relaciones ruso-ucranianas. Recientes desarrollos en el conflicto en el este de Europa han captado la atención mundial con un ataque aparentemente devastador de las fuerzas ucranianas que ha borrado del mapa un arma clave para Rusia. Este evento ha sido un golpe significativo en la región estratégica de Crimea, una península en el Mar Negro anexada por Rusia en 2014 y de gran importancia militar tanto para Moscú como para Kiev. La península de Crimea se ha mantenido como un bastión fortificado ruso, con bases militares y equipos de avanzada. La región ha sido central para las operaciones navales y aéreas de Rusia en el Mar Negro, además de ser un hub logístico y de suministro esencial para las fuerzas rusas en el sur de Ucrania. La pérdida del arma, considerada por muchos analistas como un componente crucial de su poderío militar en la región, debilita notablemente la posición estratégica rusa. Las operaciones militares recientes han sido intensas y significativas. Según informes locales, Ucrania ha empleado una combinación de ataques aéreos y misiles de precisión para alcanzar y destruir un armamento crítico ubicado cerca de la ciudad de Sebastopol. Este armamento era conocido por su capacidad ofensiva y defensiva, lo que le proporcionaba a Rusia una ventaja táctica y disuasiva en la región. La operación fue ejecutada durante la noche, aprovechando condiciones de poca visibilidad que podrían haber dificultado la respuesta inmediata por parte de las defensas aéreas rusas. Asimismo, se han reportado operaciones de sabotaje en otras partes de Crimea, enfocándose en infraestructuras de transporte y suministro energético, lo que ha añadido presión sobre las fuerzas rusas. Estos ataques coordinados han puesto de manifiesto la capacidad de las fuerzas ucranianas para llevar a cabo operaciones de largo alcance en una región fuertemente custodiada. Los resultados de estos enfrentamientos han significado un claro revés para las fuerzas rusas. La eliminación del armamento ha limitado la capacidad de Rusia para realizar operaciones ofensivas y defensivas en la región sur de Ucrania. En términos tácticos, esta pérdida otorga a las fuerzas ucranianas una ventaja temporal, permitiéndoles avanzar posiciones mientras desafían el control ruso sobre Crimea. Mientras que Rusia ha intentado minimizar los daños y reforzar su postura defensiva en la región, la realidad es que el golpe sufrido supone un dolor
estratégico complicado de mitigar a corto plazo. En el contexto global, esta acción ucraniana resalta la persistencia del conflicto y la volatilidad de la situación en la región del Mar Negro, dejando a ambas naciones ante un futuro incierto y cada vez más tenso. En los últimos días, la situación geopolítica en Europa del Este ha experimentado un desarrollo sin precedentes con la declaración de una guerra total de Alemania contra Rusia. La región del conflicto se centra en Ucrania y sus alrededores, donde las operaciones militares han escalado dramáticamente. Este conflicto se lleva a cabo en un contexto estratégico crítico, ya que Ucrania comparte una extensa frontera con Rusia, facilitando el movimiento de tropas y equipamiento militar de ambas naciones. Desde el inicio de las hostilidades, la frontera este de Ucrania ha sido el epicentro de intensas confrontaciones. Ciudades clave como Kharkov y Dnipro han sido testigos de violentos enfrentamientos. Kharkov, debido a su proximidad a la frontera rusa, ha experimentado un aumento en los bombardeos y enfrentamientos terrestres, lo que ha provocado serios daños a la infraestructura local. Mientras tanto, Dnipro se ha convertido en un importante centro logístico para las fuerzas ucranianas, recibiendo suministros e intercambiando tropas hacia el frente. Las recientes operaciones militares han involucrado intensos ataques aéreos y movimientos de infantería mecanizada. Alemania ha proporcionado a Ucrania un apoyo significativo en términos de armamento avanzado, incluidos tanques modernos y sistemas de defensa aérea. Este respaldo ha permitido a las fuerzas ucranianas llevar a cabo ofensivas más efectivas, especialmente utilizando misiles de largo alcance para atacar posiciones estratégicas rusas detrás de las líneas del frente. El teatro de operaciones en el este de Ucrania se caracteriza por movimientos rápidos y un uso intensivo de inteligencia en tiempo real para neutralizar las amenazas rusas. Las fuerzas ucranianas y sus aliados han adoptado tácticas de guerrilla urbana en regiones donde el control territorial ha cambiado repetidamente de manos, complicando los esfuerzos rusos para consolidar su presencia. En términos de resultados, los enfrentamientos recientes indican que Ucrania, con el apoyo de sus aliados, ha logrado recuperar algunas áreas previamente controladas por fuerzas rusas, particularmente en la región de Donetsk. Estos avances han socavado las posiciones rusas, forzándolas a retirarse de ciertos puntos estratégicos. Sin embargo, Rusia mantiene su capacidad ofensiva, especialmente en el uso de ataques aéreos y artillería de largo alcance contra posiciones ucranianas y centros logísticos. La ventaja territorial a corto plazo ha favorecido a Ucrania y sus aliados, gracias en gran parte al apoyo militar de Alemania y otros países occidentales. No obstante, las tropas rusas continúan demostrando una formidable resistencia, lo que sugiere que el conflicto está lejos de resolverse por completo. Ambos bandos han sufrido bajas significativas, y la situación en la región sigue siendo altamente volátil, con potencial para escalar aún más en cualquier momento. En las últimas 48 horas, la región occidental de Rusia, que incluye ciudades clave como San Petersburgo y Kaliningrado, ha sido escenario de intensas operaciones militares tras el inicio de un conflicto armado a gran escala con la OTAN. La región, caracterizada por su acceso estratégico al mar Báltico y sus fronteras con varios países miembros de la OTAN, ha sido crucial en la planificación de las recientes maniobras militares. San Petersburgo, un centro neurálgico de la cultura y economía rusa, ha visto movimientos significativos de tropas y equipamiento, mientras que Kaliningrado, enclavada entre Lituania y Polonia, se ha convertido en un foco estratégico debido a su importancia militar histórica. Recientemente, la OTAN ha desplegado aproximadamente 100.000 tropas a lo largo de la frontera occidental de Rusia, con un enfoque particular en operaciones terrestres y aéreas coordinadas para presionar la infraestructura militar rusa. Según fuentes militares, estas operaciones han incluido ejercicios de movimientos rápidos y el establecimiento de zonas controladas cerca de las fronteras. En respuesta, las fuerzas rusas han fortificado sus posiciones defensivas y han movilizado a unidades especializadas en combate urbano y defensa aérea, distribuyendo sus recursos para proteger áreas estratégicas como los puertos del Mar Báltico y rutas ferroviarias clave. Los enfrentamientos más intensos se han registrado en las áreas cercanas a la frontera con Estonia y Letonia, donde las tropas de la OTAN han llevado a cabo incursiones para neutralizar las defensas rusas avanzadas. Las fuerzas rusas, por su parte, han lanzado contraofensivas dirigidas a desviar la presión de las fuerzas aliadas mediante ataques con misiles de largo alcance contra posiciones estratégicas enemigas. En el Mar Báltico, las fuerzas navales de ambas partes han realizado maniobras de alta tensión, con encuentros que han incluido el uso de misiles antibuque y patrullas submarinas intensificadas. En cuanto a los resultados de los enfrentamientos, el panorama es mixto. Las fuerzas de la OTAN han logrado avances en ciertas áreas periféricas,
presionando las defensas rusas y estableciendo cabezas de puente para futuras operaciones. Sin embargo, la resistencia rusa ha demostrado ser más formidable de lo anticipado, logrando infligir daños significativos a las fuerzas aliadas en varias operaciones nocturnas. La capacidad de Rusia para mantener líneas de suministro internas y su conocimiento del terreno le han otorgado ventaja táctica en múltiples enfrentamientos, aunque la superioridad tecnológica y numérica de la OTAN ha resultado en un equilibrio dinámico y tenso en el transcurso del conflicto. Con ambos bandos evaluando nuevas estrategias, la situación en la región sigue siendo volátil. El control del espacio aéreo y las comunicaciones será esencial en las próximas fases de este conflicto en curso, mientras la comunidad internacional observa con atención el desarrollo de esta escalada sin precedentes en Europa del Este. En un reciente giro en el conflicto entre Rusia y Ucrania, las fuerzas ucranianas han llevado a cabo un exitoso ataque sorpresa contra bases aéreas rusas que se encontraban estratégicamente situadas en proximidades de la frontera entre ambos países. Estas instalaciones eran fundamentales para el control aéreo de Rusia en la región. Los ataques de Ucrania supusieron un golpe significativo a las operaciones militares rusas, lo que ha tomado por sorpresa incluso al presidente Vladimir Putin, de acuerdo con fuentes cercanas al Kremlin. Las bases aéreas, situadas en ciudades estratégicas debido a su proximidad con Ucrania, formaban parte integral de las capacidades rusas para lanzar operaciones aéreas y coordinar misiones de reconocimiento e inteligencia en el territorio ucraniano. La destrucción de estas instalaciones supone una pérdida significativa en términos de logística y operatividad para Rusia, que hasta ahora había mantenido un control relativamente robusto en el espacio aéreo de esta parte del conflicto. Para realizar el ataque, las fuerzas ucranianas desplegaron una combinación de misiles de largo alcance y drones de combate, algunos de fabricación nacional y otros abastecidos por aliados occidentales, que lograron bombardear con precisión las instalaciones rusas. Según las informaciones disponibles, se priorizó la destrucción de pistas de despegue, hangares y depósitos de combustible, con el objetivo de incapacitar la capacidad de respuesta rusa de manera rápida y eficaz. Las operaciones de ataque, que duraron varias horas, lograron desorganizar la defensa antiaérea rusa, gracias a tácticas de desviación y reconocimiento previas que minimizaron las pérdidas propias y maximizaron el impacto. Este tipo de operación refleja la actualización y sofisticación de las fuerzas ucranianas, las cuales han estado mejorando sus capacidades tácticas y tecnológicas con la colaboración de diversos países. En términos de resultados, esta acción ha inclinado momentáneamente la balanza a favor de Ucrania en la región, al menos en lo que se refiere al control del espacio aéreo cercano a la frontera. La pérdida de estas bases representa un desafío logístico para Rusia, que deberá replantear su estrategia de presencia aérea y defensa en las áreas circundantes. Además, pone de relieve la vulnerabilidad de algunos de los activos militares rusos en territorio cercano a Ucrania. Sin embargo, es importante considerar que Rusia aún mantiene una presencia militar significativa en otras áreas del conflicto, y es probable que este golpe incite a una respuesta intensificada o un reajuste estratégico en sus operaciones futuras. El desarrollo de los acontecimientos en los próximos días será crucial para determinar la dirección que tomará este conflicto, que sigue afectando la seguridad y estabilidad en la región. Los cielos de Ucrania han sido escenario de intensos enfrentamientos aéreos en las últimas semanas. En el contexto del conflicto con Rusia, esta región, caracterizada por su importancia estratégica debido a su ubicación en Europa del Este, ha visto un incremento en la actividad militar, especialmente con la introducción de los aviones de combate F-16 en el bando ucraniano. Estas aeronaves, conocidas por su versatilidad y potencia en combate, han alterado significativamente la dinámica de las acciones militares en la zona. Las operaciones recientes han estado concentradas principalmente en las inmediaciones de la región del Donbass, un área que ha sido un punto crítico de conflicto desde el inicio de las hostilidades. La introducción de los F-16, proporcionados a Ucrania por países aliados, ha supuesto un cambio crucial en el equilibrio de poder aéreo. Estos cazas han aprovechado su superioridad tecnológica para establecer zonas de exclusión aérea temporales, dictando las condiciones del combate y dificultando las operaciones aéreas rusas. Durante las últimas semanas se han reportado varias misiones clave en las que los F-16 participaron activamente. Información de inteligencia sugiere que estas aeronaves han llevado a cabo patrullas aéreas de combate y operaciones de intercepción de manera eficiente, impidiendo que las fuerzas rusas logren superioridad aérea.
En un evento particular, se documentó que una escuadra de F-16 interceptó y repelió con éxito un grupo de aviones rusos que se acercaban a posiciones estratégicas ucranianas, resultando en la retirada de estos últimos sin que lograran cumplir su objetivo. En cuanto a los resultados, la introducción de los F-16 ha inclinado momentáneamente la balanza a favor de Ucrania en términos de control aéreo. La capacidad de estos cazas para operar de manera efectiva en diversas condiciones meteorológicas y su compatibilidad con una amplia gama de armamento avanzado han dado a las fuerzas ucranianas una ventaja táctica significativa. La respuesta rusa, aunque todavía contundente en tierra, se ha visto limitada en el aire, lo que representa un desafío adicional para sus operaciones en el conflicto. Sin embargo, a pesar de estas ventajas, el conflicto continúa siendo altamente dinámico y complejo. Las fuerzas rusas, a pesar de las pérdidas sufridas en el ámbito aéreo, mantienen una presencia robusta en otras áreas y se espera que ajusten sus tácticas para contrarrestar la ventaja que los F-16 han proporcionado a Ucrania. La conclusión clara es que, aunque los F-16 han cambiado temporalmente el panorama aéreo, el conflicto está lejos de resolverse y seguirá evolucionando de manera impredecible. La reciente retirada de las tropas de Bielorrusia ha causado conmoción en la región, especialmente dado el contexto de la guerra en curso entre Rusia y Ucrania. Bielorrusia, nación que comparte fronteras con ambos países en conflicto, ha sido un aliado estratégico clave para Rusia, ofreciendo apoyo logístico y proporcionando un corredor crítico para el despliegue de tropas rusas y suministros. Geográficamente, la ubicación de Bielorrusia como puente entre Rusia y Ucrania le otorga una importancia estratégica significativa, y su decisión de retirar tropas altera considerablemente la dinámica militar en el área. En una serie de operaciones militares recientes, Ucrania ha logrado un éxito considerable al destruir depósitos de petróleo rusos cruciales, lo que podría afectar la capacidad logística y operativa de las Fuerzas Armadas de Rusia. Estas instalaciones, ubicadas en puntos estratégicos cerca de las líneas del frente, proporcionaban combustible esencial para las operaciones móviles de las tropas rusas, así como para el mantenimiento de vehículos blindados y otras maquinarias de guerra. La destrucción de estos recursos pone en peligro la continuidad del avance ruso, reduciendo su movilidad y eficacia en el campo de batalla. Las operaciones recientes han tenido lugar principalmente en el este de Ucrania, donde las fuerzas ucranianas han intensificado sus ataques en regiones donde los suministros de combustible son clave para el sostenimiento de las operaciones militares rusas. Particularmente, las incursiones ucranianas dirigidas a estos depósitos apuntan a debilitar la presencia rusa en territorios ocupados y dificultar el reabastecimiento de material bélico en áreas críticas. La capacidad de Ucrania para identificar y golpear estos puntos neurálgicos subraya la importancia de la inteligencia militar efectiva y el uso de la tecnología para maximizar el impacto de sus operaciones. Como consecuencia de los recientes acontecimientos, el equilibrio de poder en la región ha comenzado a cambiar. La retirada de las tropas bielorrusas puede verse como una ventaja significativa para Ucrania, al reducir el apoyo a las fuerzas rusas y potencialmente permitir una redistribución estratégica de los recursos ucranianos hacia otras áreas del conflicto. Por otro lado, la pérdida de los depósitos de petróleo ha puesto a las fuerzas rusas en una situación táctica desventajosa, limitando su capacidad para sostener operaciones prolongadas sin un reabastecimiento adecuado. Esto no solo afecta su capacidad para mantener el territorio ocupado, sino también su habilidad para lanzar futuras ofensivas. En resumen, las recientes operaciones militares y movimientos políticos han alterado significativamente la situación en el teatro de guerra de Europa del Este. Mientras que Ucrania ha logrado ciertas ventajas estratégicas con sus ataques bien dirigidos, la incertidumbre y el impacto de la retirada bielorrusa presentan un nuevo conjunto de desafíos para Rusia en su campaña militar, potencialmente alterando el curso del conflicto en las semanas por venir. En las últimas horas, Moscú ha estado bajo un intenso ataque que ha llevado la guerra a las puertas de la capital rusa. Situada en el oeste de Rusia, Moscú es el centro político y económico del país, y un ataque a esta ciudad representa un golpe estratégico significativo. Aunque el alcance completo del asalto es aún objeto de evaluación, se han reportado explosiones en varias áreas periféricas y se han implementado fuertes medidas de seguridad en la ciudad. Se ha confirmado la activación de sistemas de defensa aérea, y algunas áreas han sido puestas bajo estricta vigilancia. Simultáneamente, la región de Kursk, cercana a la frontera con Ucrania, ha sido objeto de intensas operaciones militares. Estratégicamente, Kursk es un punto de relevancia debido a su ubicación geográfica cerca de Ucrania y su infraestructura ferroviaria, vital para el traslado de tropas y suministros. En los últimos días, fuerzas ucranianas han lanzado ofensivas para debilitar las defensas rusas en esta región,
empleando artillería y ataques coordinados con drones. Tales acciones buscan cortar líneas de suministro y distracción de recursos rusos que podrían ser destinados a otros frentes. Las operaciones en Kursk han intensificado los enfrentamientos